Buenas, bueno, estamos en un nuevo video en el cual tengo que hacer un tutorial más o menos cómo enseñarte, bueno, te voy a enseñar más o menos cómo utilizar lo que es una cocina o una estufa como la que tenemos aquí en pantalla, ¿no? Ya que hay algunas personas que tal vez se le complican diciendo pues cuál es que esta perilla prende prende la de atrás, prende la de enfrente, cuál es cuál y pues las cosas o las instrucciones están más que obvias, ¿no? Pues bueno, directamente aquí tenemos marcados estos símbolos o estas tipo como, pues sí, como iconos en los cuales nos muestra cuál parrilla va a encender cuando tú actives esta perilla, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta, que la que va a encender es la que está hasta abajo, hasta la derecha, ¿no? Que sería esta que tenemos aquí. Esta que tenemos, que es la segunda, sería la de arriba hasta el fondo, que sería la de allá, ¿no? Y pues así nos iríamos consecutivamente. Esta perilla activa lo que es la que está en medio arriba, que sería la que está allá atrás, ¿no? Y pues así, esta de en medio, como lo ven, no tiene una simbología parecida a las anteriores, lo que esta es la que va a controlar el sistema del horno, que es el que tenemos aquí abajito, ¿no? Que ahorita tenemos otras cosas, pero esto ya es otra cuestión. Ahora, ¿cómo encendemos esta estufa o la parrilla o el quemador? Pues es bastante sencillo. Esto va a depender un tanto de tu estufa, de tu cocina. En este caso, pues esta tiene un encendido electrónico que es con este botoncito. Cuando yo lo bajo, enciende una chispa en todos los quemadores, pero solamente va a encender a la que tú ya le hayas abierto lo que es el gas, ¿no? Te digo, ya te di, hayas seleccionado una u otra, o todas las que tú quieras abrir, ¿no? En este caso, pues, como te digo, esta estufa es eléctrica o tiene un encendido eléctrico, por lo que debe de estar conectada a lo que es la electricidad para poder echar ese chispazo que encienda el quemador. En este caso te voy a poner, ejemplo, voy a encender esta que tenemos aquí, ¿no? Que pues teniendo la simbología, pues sería esta perilla que tenemos aquí. La abrimos, debemos de llevar esta perilla de este punto a este punto, pues para encenderla al máximo. Podemos ir regulando lo que es la flama de aquí en este tramo, pero te voy a enseñar una mejor manera para ir regulando lo que es la flama, ¿no? Simplemente la movemos, escuchamos que empieza a salir el gas y encendemos lo que es el encendido electrónico. Presionamos, que en este caso pues esta está un poquito tapada, así que vamos a pasar a una prueba con la de en medio, que me parece que es la que mejor funciona. Así que pues vamos a pasar, ¿no? Prueba número 2. Tenemos esta que es la perilla de en medio, la abrimos, encendemos con el botón y como lo ven, ahí encendió. Ahorita está un poquito como tapado lo que es los ductos del gas y demás, por eso es que no enciende al primer chispazo, ¿no? Pero al primer chispazo debería de encender. Ahora, aquí lo llevamos del 0 al 100%, ¿no? Podemos ir regulando lo que es la flama, moviendo esta perilla, haciendo la flama un tanto más chica o un tanto más grande, dependiendo pues de cómo la movamos. Pero en este caso, esta estufa tiene un sistema un tanto especial para eso, que es mover la perilla en la posición de hasta abajo, ¿no? Si vemos que aquí tenemos una bolita grande y aquí tenemos una bolita chica. La bolita grande pues es el 100% del gas o el 100% de la flama, y conforme lo vayamos llevando hasta acá pues va a ir disminuyendo a lo que es el mínimo, sin el riesgo de apagarse porque le bajamos de más, ¿no? Aquí, como lo ven, tenemos el 100. Si yo la presiono, vemos que va bajando, va bajando, va bajando hasta lo que es el mínimo, y ahí ya nos apaga, ¿no? Y la podemos bajar. Este es su sistema como para regular lo que es la flama de manera segura, sin que se apague, porque la llevamos al mínimo, ¿no? Ahí la tenemos. Y pues ya, yo te recomendaría de aquí para abajo, para regular lo que es la intensidad de la flama. Para encender, simplemente de aquí hasta acá, y encendido electrónico, o si no tienes un encendido electrónico, pues con algún encendedor, con algún chispero, lo puedes hacer con total normalidad. Ahora, en caso contrario, con lo que pasamos con lo que es el horno, aquí tenemos un sistema un tanto parecido. Debemos de llevar lo que es la perilla de aquí hasta acá para tener lo que es la máxima intensidad, y dependiendo de la estufa puedes hacer uso, bueno, dependiendo de la estufa puedes hacer uso de lo que es el sistema eléctrico para encender el horno, y si no lo tiene, pues de igual manera vas a tener que usar algún encendedor, algún chispero para encenderlo. ¿Cómo encendemos lo que es el horno? Pues bueno, déjame saco los trastes porque pues para enseñarte más o menos, ¿no?
Pues bueno, como primera instrucción debemos de mover la perilla de esta posición a la de acá para activar lo que es el gas y de esta manera nos permite activar lo que es el piloto. En este caso, al mover esta perilla tendríamos la temperatura pues a la máxima temperatura. ¿Cómo encendemos lo que es el horno? Movemos la perilla, en este caso no la voy a mover para evitar algún accidente o cuestiones así, la movemos hasta este punto y con un encendedor o con un chispero pasamos la flama por aquí. Este es el piloto. Una vez ya encendido esto, se debe de encender lo demás y se va a calentar a la temperatura que tú hayas seleccionado. En este caso pues tenemos la temperatura máxima, ¿no? Pero si movemos la perilla un poquito más hacia abajo vemos que la temperatura alcanzaría 250 grados centígrados, bueno, de 225 a 250 grados, ¿no? Un poquito más abajo tenemos de 200 grados a 225, un poquito más a la derecha tenemos de 175 grados a 200 y en el último punto tenemos de la temperatura mínima, que no te da una temperatura en específico, pero pues ya le puedes ir más o menos variando, ¿no? Y pues de igual manera tenemos el máximo, el mínimo y podemos ir variando lo que es la temperatura aproximadamente con lo que es la perilla, ¿no? Pero para encenderlo es de aquí a aquí y una vez que ya esté en esta posición, encendido electrónico o en su defecto pues con algún encendedor, con algún chispero en el piloto, que en este caso pues es esta cosita que tenemos aquí. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero haberme dado a entender con lo que es el funcionamiento tal vez de esta estufa, de esta cocina, y que pues si te haya sacado alguna duda o cuestiones así, ¿no? Esto ha sido todo en cuestión de este video. Nos vemos hasta la siguiente. Bye.